El Día de Muertos es una expresión religiosa y cultural en México, la cual guarda un profundo sentimiento para gran parte de la población mexicana. Sin embargo, esto no le exime de debates sobre su origen, pues si bien se sabe que la manera en que conocemos la festividad de muertos en la actualidad tiene una fuerte influencia europea. Esto no cambia tampoco el hecho de que están presentes elementos que a través del sincretismo aún se hacen presentes, no solo elementos propios de las poblaciones indígenas, sino también ese sentimiento que tiene consigo lo que implica una práctica funeraria y una idea específica sobre la muerte, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La celebración de Día de Muertos, si queremos voltear un poco hacia el mundo prehispánico, al igual que en la actualidad y que en otras culturas en el mundo, existen y existieron prácticas funerarias de diversas formas, diversas índoles, teniendo en cuenta obviamente también que tendría que ver mucho la clase social, ¿no? Si entre más vasta podría ser los adornos y el ajuar para dicha festividad, dichas ceremonias, o más sencillos, pensando en la clase social. Sin embargo, también tenemos los vestigios arqueológicos como tumbas, ofrendas, así como algunas referencias en algunos tallados que refieren muertes de gobernantes, su paso hacia el inframundo, etcétera, las hay. El problema radica en el hecho de que no lo podemos muchas veces trasladar a una mecánica viva. Es decir, en ocasiones la abstracción es un tanto complicada en el sentido de, bueno, pero ya tenemos ahí el vestigio, pero bueno, realmente cuesta trabajo cómo se debió haber visto, cómo debió haber sido la mecánica. Si bien también existen referencias posteriores a la conquista por parte de los frailes, donde nos van a relatar hasta cierto punto lo que eran las prácticas, en este caso de este tipo de ritos, obviamente debemos ser cautelosos y tener en cuenta el hecho de que los frailes no nos iban a escribir a veces porque soy buena onda, sino por el hecho de que iban ellos a rastrear y analizar dentro de su perspectiva que podría representar un cierto peligro o una cierta reminiscencia de aquella religiosidad, de aquellas ideas que contravenían en este caso al orden religioso que traía, en este caso fue lo que ya la Nueva España. Algo lógico, no podemos pensar que eran buenos, que eran malos, simplemente es parte de un proceso histórico. Sin embargo, dentro de lo escrito por estos frailes también nos arroja algunos datos interesantes. En este caso, por ejemplo, Diego Durán, él menciona, y lo cito tal cual, dice, él menciona, porque los indios depositan un tipo de ofrenda en Todos Santos y otra diferente en Día de Muertos. Un dato interesante que nos puede ayudar a ligar un poco lo que es la festividad actual de Día de Muertos a esas reminiscencias prehispánicas, ya que también menciona que algunos de ellos tenían sus fiestas de difuntos menores y otra para los difuntos mayores. El mismo Durán menciona que esto considera él puede afirmar que mezclaron algo de ellos con nuestras fiestas de difuntos. Es importante esta observación del propio Durán, porque él acepta que si bien ya está instaurada una mecánica nueva en la celebración que tiene que ver con los difuntos, los indígenas en una especie de resistencia pacífica van a integrar esos símbolos a esta celebración. Solamente la están adaptando, o sea, es parte de una historia viva, desde ahí la podemos ver. Y gran parte de las tradiciones actuales de muchos pueblos se podría rastrear en cierta medida una historia viva en la que se fue adaptando, adaptando, adaptando y va variando conforme el tiempo, pero manteniendo una raíz propia, como en este caso serían las festividades con respecto a la apreciación de la muerte desde la vida, ¿no? Algunos elementos encuentran cabida dentro de este nuevo orden. Por otro lado, el mismo Durán hace una recopilación y menciona datos sobre las fiestas de difuntos de la época prehispánica, mencionando en este caso la de Micahuiltontli, que era o muertos pequeños, que generalmente a lo que menciona el fraile era destinada a los niños.
Y esta se llevaba a cabo junto con la de Huey o Muertos Grandes, que era para difuntos adultos. Ambas correspondían a los meses de otoño, que era entre agosto y septiembre. Algo curioso, que en la actualidad hay una festividad que se le conoce como Chantolo, y que de hecho coincide con creo que es el 29 de septiembre, si no mal recuerdo, donde en algunos lugares se menciona que ese día, que es el San Miguel Arcángel, bajan las ánimas a nuestro plano terrenal y que esas empiezan a ayudar en tareas que tienen que ver con la agricultura, con la cosecha, este tipo de situaciones, para al final, ya en los días que conocemos de 1 y 2, es cuando las almas pueden descansar y entonces ahora sí pueden comer. Eso es de acuerdo a algunas regiones de México. Otra de las fiestas es la de Tepelhuitl o fiesta de cerros. Esta menciona se dedican ofrendas a difuntos enterrados, es decir, a todos aquellos difuntos que morían de una manera en las que no se tendría a incinerar. Un ejemplo de ello son las personas que fallecían con alguna cuestión relacionada al agua, ya que ellos eran enterrados en lugares específicos. Esta fiesta se lleva a cabo en lo que es octubre y noviembre, es decir, el fin del otoño y el inicio del invierno. Aquí empezamos a ver un patrón donde vemos una especie de ya de relación directa con lo que es el ciclo, parte del ciclo agrícola. Finalmente tenemos la fiesta de la vecina Durán, la de Titil, que se refiere como el encogimiento o el envejecimiento y tiene que ver con el solsticio de invierno y totalmente el fin del otoño. Dentro de esta festividad se hace referencia al ciclo solar, pero también se refiere a que se hacían, ¿cómo decirlo? Se tomaba muy en cuenta o tenía regía sobre esa fiesta a Cihuacóatl y se recordaba cada año a través de ofrendas en su memoria a los finados en esa época. ¿Cómo era de acuerdo a lo que dice Durán, cómo era esa expresión de, digamos que ofrenda que se hacían en esas épocas? Él menciona que se usaba un petate, la imagen de un difunto que iba a estar representada en un manojo de ocotes, vestido con una especie de manta que hacía referencia tanto a ropa masculina como femenina, dependiendo fuera el caso. Asimismo se iba a poner comida. Al final de toda la ceremonia en que también se repartía comida, se encendía todo, se quemaba como referencia a la conservación de la memoria. Esta fiesta o este tipo de celebración con estos elementos tenía que ser hecha, de acuerdo a lo que dice Durán, por hijos y parientes de los finados, algo que nos recuerda, si podemos pensarlo de esa manera, nos recuerda un poco a la cuestión actual, cómo lo hacemos, ¿no? Parientes, hijos, hacen la ofrenda, se maneja una imagen, comida, un lugar específico, en este caso el petate, actualmente mesas, etcétera. Por otro lado, tenemos también las expresiones actuales de la fiesta de difuntos en diversas regiones de México. En este caso, hubo personas que me mandaron información acerca de cómo la llevan a cabo. Son zonas de clara influencia indígena. En este caso, la primera es Jiquipilco y Santa Cruz Tepexpan en el Estado de México. Ahí me comentan que la ofrenda se pone, como que uno de los elementos principales es el pan sin sal. Este pan, mencionan, es duro, así que es muy duro el pan, pero este pan está así porque se debe comer remojándolo en chocolate. Se va a colocar el 2 de noviembre, es para los muertos grandes, y se tiene que mandar a hacer con el nombre del familiar o de la persona que va a estar a quien se le va a dedicar en la ofrenda. Asimismo, su tamaño de este pan va a ser relativo a la edad de la persona, es decir, entre más longeva fue esta persona o en mayor edad fue cuando partió de este mundo, el pan va a ser más grande. Y este pan va a ser comido, o sea, se come hasta en el día 3 o 4 de noviembre, según sea el caso. Recordemos que en muchas ocasiones se menciona, en muchos lugares todavía, que no precisamente los difuntos se van el 2 a las 3 de la tarde. Algunos tardan más en irse, e inclusive se refiere a que no se debe apagar las veladoras, sino que al momento que se apagan todas las veladoras solitas es cuando ya se han retirado todos los muertos. Otro elemento que también me mencionaban es la flor del pericón, la cual se considera es para marcar el camino para el ánimo y hay motivo para hacer una cruz en el altar.
Otro elemento que se usa son el de los cirios, que tienen que ser cirios bendecidos en la iglesia y aparte las veladoras para iluminar al difunto. Aquí vemos elementos de más sacralidad para, pues, que no sea una luz cualquiera. Es una luz que está bendecida, una luz que les va, podemos interpretarla como va a dar más calidez. La fruta, elemento importante y que muchos conocemos, las flores. Las flores en cempasúchil como significado de luz, junto con la pata de león que también simboliza la luz. La nube que es para los niños. El pericón, irónicamente también lo usan, en este caso es para el aire, para que en este caso aleje lo malo, los aires malos. Y por otro lado la gladiola, la cual se va a llevar al panteón, tanto el día del fallecimiento como el día de muertos, cuando como una especie de ofrenda. También me mandaron información, o bueno, me mencionaron, afortunadamente, sobre cómo se lleva a cabo el Día de Muertos en la Mixteca Alta en Oaxaca. En este lugar, en esta región de México, se elabora un camino de cempasúchil para guiar al alma. Se quema hierba para que el humo que suelte va a simbolizar las nubes para que pueda llamar a los muertos. Así mismo dice que también se prenden cohetes para llamarlos. Se menciona también que los alimentos que se ponen en la ofrenda van a variar de acuerdo al día. Para los niños se tiene que poner una cosa y se cambia para los grandes. Es decir, para los niños les pueden poner dulces, fruta, pan sobre todo, y ejemplo, arroz, toda comida. Pero ya cuando son los grandes se pone como decirlo, el banquete más fuerte y ya se ponen las bebidas alcohólicas. También mencionaron que el pan, curiosamente, coincide con lo que mencionan de Jiquipilco, también se manda a hacer de una manera especial. En este caso, este pan dice que se manda a hacer con trigo recién cosechado y con el nombre del difunto, algo que nos puede referir bastante a lo que es esta relación que guarda la festividad de difuntos todavía con el ciclo agrícola. Por otro lado, se coloca una bebida fermentada que se le conoce como enjambre, que está elaborada a partir de pulque y miel de abeja. A cierto punto podemos pensar algo parecido a un hidromiel, o se coloca mezcal. También se le pone flor que se recoge en las milpas, en el caso del pericón, otra vez vemos la presencia del pericón para igualmente señalar un camino para los difuntos. Y también se pone una cruz, pero en este caso bajo el altar. Se hace un arco de flores y de palma para adornar la ofrenda. Y el 2 de noviembre es hasta el día que dicen ellos que se acude al panteón. En este caso vemos dos expresiones distintas, actuales, pero distintas, de la festividad de Día de Muertos en regiones del país. Una en el Estado de México, otra en Oaxaca, en la Mixteca Alta, y que nos muestran exactamente esa riqueza cultural, esa variedad, pero al mismo tiempo elementos que van a coincidir, coinciden bastante y que como lo vemos y lo regresamos a lo que menciona el padre Durán, hay elementos que todavía, de acuerdo a lo que él nos menciona, como vuelvo a repetir, hay que ser cautos hasta cierto punto con las fuentes coloniales porque en algunas ocasiones ellos no era como tal tan claro lo que nos decían, pero no se desvirtuó en lo más mínimo. Nos puede ayudar mucho para hacer esa relación de ideas. Y en este caso, que es el padre Durán, hay mucha similitud con esos vestigios que él menciona que se adaptan del mundo prehispánico a la época colonial, la época novohispana, y como en el México contemporáneo, el México actual, ahí siguen presentes. Esto me recuerda también el caso de que menciona el autor Pedro Viqueira en su libro Relajados o Reprimidos, que tiene que ver con las diversiones en México del siglo XVIII. Curiosamente hace la mención del día de la festividad de muertos en el centro de la Ciudad de México, allá para el rumbo de Pino Suárez, en lo que ahora es el Hospital de Jesús. Él menciona que también ahí había un cementerio. Y en este cementerio, sobre todo la población indígena, porque este cementerio era específicamente para la población indígena, ellos van y adornan las tumbas. Podemos pensar como Mixquic, pero imaginemos a Mixquic ahí casi llegando a lo que era el Metro Pino Suárez. Y él me menciona esto, ¿no? Que hay un choque o una especie de paradoja para la iglesia en ese entonces.
porque consideraban que todo eso que se hacía era a cierto punto paganismo, pero al mismo tiempo los mismos frailes dicen, pero si lo prohibimos podemos perder adeptos. Entonces es esa ambivalencia que podemos creer de muertos de que sí están aceptando de que si bien el Día de Muertos tiene connotaciones europeas o influencias europeas, una mecánica europea para su celebración, no le exime de tener todavía consigo elementos netamente prehispánicos. Ya para finalizar, me gustaría dejar la reflexión sobre qué, qué tan importante es el Día de Muertos, ¿no? Más allá de lo que actualmente vemos una guerra comercial en la que lo están tratando de incluir constantemente de desfiles a través que nacieron por películas, digo, muy respetable quien le guste, son expresiones culturales al final de cuentas, pero que también está esa ambivalencia. El Día de Muertos de lo comercial, donde es ese que yo pienso un discurso bastante retorcido, donde si el mexicano se ríe de la muerte, el mexicano juega con la muerte, cuando vemos ese otro lado de la moneda, ¿no? Esas expresiones que inclusive no tenemos que irnos a regiones lejanas del país, simplemente basta voltear a ver cómo ponen o cómo ponían las ofrendas nuestros mayores, los abuelos, inclusive los papás, y tal vez nosotros también. Ese sentido serio, sentido sacro, por así decirlo, donde nos damos cuenta el mexicano no se ríe de la muerte, el mexicano no juega con la muerte, el mexicano más bien concibe la muerte como parte de la vida, como parte de una dualidad donde no puede existir una sin la otra y donde se le se respeta a la muerte, no como una figura, sí como una expresión de algo que está más allá de lo físico y que al mismo tiempo le da un sentido o podemos decir, un sabor a lo que es la vida. Pero, como siempre digo, ustedes tienen la mejor opinión, así que no olviden dejar sus comentarios y no olviden suscribirse a En la Esquina